Bumpy Johnson, el rey invisible de Harlem, el as en la sombra que desafió la mafia. Introducción a Bumpy Johnson. ¿Alguna vez te has preguntado quién gobernaba las sombrías calles de Harlem durante la era dorada de los gángsteres? Mientras figuras como Al Capone y Lucky Luciano construían sus legendarios imperios en Chicago y Nueva York, existía un hombre que, aunque quizás no tan resonante en la historia del delito organizado, ejercía un dominio inigualable sobre Harlem: Bumpy Johnson. Coronado de manera no oficial como el padrino de este vibrante enclave de Manhattan, su influencia se extendía desde los estruendosos años 30 hasta la tumultuosa década de los 60. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante historia de Bumpy Johnson, una figura que, aunque menos conocida, jugó un papel crucial en el delito organizado estadounidense. Quédate hasta el final del video, activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal para sumergirte en las profundidades de las historias más intrigantes del siglo XX. Harlem era un hervidero de actividad durante la era del jazz. Era un lugar donde los afroamericanos podían expresarse libremente y crear su propia cultura. ¿Sabías que Harlem era conocido como el Manhattan negro durante la era del jazz? Por otro lado, Frank Lucas, el infame traficante ilegal, más tarde inmortalizado en celuloide por Denzel Washington, lo describió como una crudeza inequívoca. En Harlem, si querías entrar en el juego, tenías que pasar por Bumpy Johnson. De lo contrario, tu final estaba sellado. Su reputación era tal que incluso las autoridades y dignatarios, en momentos críticos, buscaban su intercesión. Y hasta la misma Cosa Nostra no dudaba en entablar relaciones comerciales a través de él. No había otro gángster afroamericano que pudiera proclamar haber dejado una huella tan profunda y duradera en el mundo del AMPA. ¿Quién era realmente Bumpy Johnson? ¿Y cómo logró mantenerse en la cúspide de un mundo tan despiadado y volátil? Orígenes de Bumpy. Nacido bajo el nombre de Ellsworth Raymond Johnson, el 31 de octubre de 1905, en la segregada Charleston, Carolina del Sur, Bumpy Johnson heredó un mundo dividido por el color de la piel. Su familia, humilde y venerada en su círculo, fiel a sus creencias, acudía con devoción a la iglesia. La prole del señor y la señora Johnson contaba con 8 vástagos, entre ellos Ellsworth, más tarde apodado Bumpy, por una distintiva prominencia en su cráneo. Su ingenio y retórica, desafiando su edad, le valieron adelantar 2 cursos en la escuela pública. Pero curiosamente, el diploma de secundaria siempre eludió su alcance. ¿Cómo es que un joven tan brillante termina renunciando a la educación formal? La tragedia golpeó cuando Willie, su hermano mayor, fue implicado en la muerte de un hombre blanco. Sin haber participado en el hecho, Bumpy y sus hermanos se convirtieron en blancos de represalias, forzando a sus padres a buscar refugio en Harlem, un santuario urbano para las familias afroamericanas de la época. A la tierna edad de 14 años, Bumpy, ya en las calles de Harlem, encaró un choque cultural y vital. ¿Cómo reaccionaría este joven de estatura modesta y espíritu indomable a su primer roce en los cruces de su nuevo barrio? Con el alma de un rebelde, Bumpy enfrentó su primer gran desafío, uno que definiría su destino y forjaría su leyenda. ¿Podría esta confrontación ser el preludio de su ascenso en el turbulento mundo de Harlem? Primeros conflictos. A escasas 2 semanas del umbral educativo, Bumpy Johnson se topó con media docena de jóvenes provocadores en la esquina, cuyas invectivas incendiaron su temperamento. Con una valentía inquebrantable, desafió con un puño presto a uno de ellos, prometiendo un puñetazo demoledor si la provocación persistía. Entre intercambios de insultos y desplantes verbales, Bumpy se vio atrapado en un torbellino de puñetazos con uno de los jóvenes insolentes. Tras una lucha encarnizada, emergió victorioso, dejando a su rival tan lastimado que los compinches tuvieron que interceder para salvarlo de un destino aún más cruel. En un giro inesperado, aquel enfrentamiento forjó alianzas impensables. Bumpy y algunos de los antiguos adversarios forjaron una amistad inquebrantable, una camaradería destinada a perdurar.
Desde aquel instante crítico, las aulas perdieron todo atractivo para él. Cada alba marcaba el comienzo de jornadas junto a su nueva fraternidad de las calles. Buscando el sustento diario, probaban suerte en el billar, el lanzamiento de dados o el comercio de las noticias del día. Con el tiempo, sus esfuerzos se expandieron a la limpieza de aceras, frente a los comercios que latían al ritmo de Harlem. Pronto se hizo evidente que Bumpy era la mente maestra, y no tardó en vislumbrar que su grupo podía aspirar a más, transformando su astucia en una red de protección para los emergentes establecimientos del vecindario. ¿Cómo evolucionaría esta ingeniosa empresa desde las humildes raíces en las aceras de Harlem? Alianzas y conflictos. Así fue como Bumpy tropezó con la trayectoria de Bob Hewlett, un temerario de las calles de Harlem cuyos bolsillos nunca carecían de un filo, un bate o el frío metal de un revólver. No se necesitaba gran pretexto para que desenfundara sus herramientas de persuasión contra cualquier uniformado o matón irlandés que se atreviera a transgredir sus dominios. Asimismo, Bumpy Johnson controlaba una red ilegal de juegos de azar, casinos y casas de apuesta en Harlem. Dato curioso, Bumpy Johnson era un gran amigo de la cantante Billie Holiday, pero entre la turba, Bob destacaba por su naturaleza belicosa, una torre de músculo y hueso de casi 2 metros que imponía un respeto férreo. Sobrevivía imponiendo tributos a cambio de su protección en el vecindario. Un altercado menor sobre la custodia de una tienda marcó el encuentro de Bob y Bumpy. Aquel instante podría haber sido el fin de Bumpy bajo la fuerza bruta de Bob, pero en cambio vio nacer una admiración mutua. Bob, impresionado por la audacia del joven, le extendió una oferta de alianza, abriendo a Bumpy las puertas a las profundidades de Harlem de los años 20. Bumpy y su entorno no se limitaban a la mera vigilancia de tiendas y comedores. Su mira estaba puesta en los antros y rincones ocultos de la vida nocturna. Y fue Bob, ya con un lazo afectivo hacia Bumpy, quien le sugirió ampliar su horizonte hacia las lucrativas loterías clandestinas, cuyos magnates acumulaban fortunas descomunales. ¿Cómo alteraría esta expansión la dinámica del poder en las sombras de Harlem? La reina de Harlem. Cada semana, aquellos con fortunas en juego no dudaban en buscar la custodia más férrea en Harlem. Bumpy, siempre astuto, se adentró en esta oportunidad de oro, escalando rápidamente hasta convertirse en el custodio más demandado del vecindario. Su renombre ascendía mientras se tejía una alianza con Stephanie St. Clair, la reina del juego clandestino, quien, cautivada por su destreza defensiva, lo nombró su protector personal. Pronto, una amistad sólida brotó entre ellos, apuntalada por el respeto mutuo y la admiración. Con la lotería clandestina como fuente de riqueza inagotable, la mirada codiciosa de la mafia, liderada por el paranoico Dutch Schultz, no tardó en posarse sobre Harlem. Schultz, quien ya no podía contar con el contrabando de licor tras el fin de la prohibición, buscaba con urgencia nuevas vías de poder y riqueza. La posición de St. Clair y su legal guardián Bumpy, por tanto, pendían de un hilo. Con la salida de Bumpy de la reclusión y la mafia presionando por el dominio del juego, Harlem se encontraba al borde de una guerra inminente. La lealtad de St. Clair y sus hombres se mantenía a pesar de la coerción y abusos, pero la tensión era insostenible. Todos esperaban el regreso de Bumpy, el único capaz de confrontar la voracidad de Schultz y de mantener el orgullo y la independencia de Harlem. ¿Sería capaz Bumpy de retomar las riendas y defender su legado contra la creciente sombra de la mafia? El suspenso de su decisión y las consecuencias de sus acciones mantenían a Harlem en vilo. Pruebas y traiciones. ¿Sabías que, durante la prohibición, el delito organizado en Estados Unidos no solo se dedicaba al tráfico ilegal de alcohol, sino también al juego ilegal, la coacción y servicios de compañía? Esta época vio el surgimiento de figuras como Bumpy Johnson en Harlem. A diferencia de la relación entre Bumpy y Bob, era un complejo entramado de deudas no saldadas y antagonismos mutuos.
Cada encontronazo entre sus respectivos séquitos apenas servía para mantener un equilibrio precario, sin que ninguno lograra consolidar su supremacía. La pugna entre ambos llegó a un abrupto final en aquel abril de 1933, no debido a las tensiones con Charles o St. Clair, sino por una condena que atrapó a Bob por delitos ajenos, encerrándolo por un periodo que oscilaría entre 2 y 5 años. La captura de Bob dispersó a sus fieles, con la excepción de algunos indómitos, como Ulysses Rawlins, dispuesto a erigirse en el nuevo valedor de Charles en Harlem y decidido a aniquilar a Bumpy. Bumpy no menospreciaba a Rawlins, conocido por su peligrosidad, pero era consciente de las barreras que le imponía enfrentarse a Charles, una figura casi fantasmal en Harlem y siempre flanqueado por un séquito de guardaespaldas que dificultaban cualquier confrontación directa. Sin embargo, Bumpy no estaba desprovisto de recursos. Entre su repertorio de estrategias barajaba la posibilidad de aliarse con un conocido de Charles, Charles Lucky Luciano, el titán del delito neoyorquino. Cuando Bumpy buscó a Luciano a finales de 1934 para dialogar sobre los turbulentos vientos de guerra en Harlem, Luciano prestó oído a sus preocupaciones, aunque con reservas. Luciano estaba dispuesto a intervenir, pero a un precio. Bumpy debería reincorporarse al mundo del juego bajo sus términos y por una remuneración semanal. La respuesta dejó a Bumpy desencantado, quien advirtió que si Luciano se entrometía con los operadores de lotería, se vería forzado a defenderse. Luciano, con una sonrisa, menospreció la amenaza, convencido de que Bumpy no tenía oportunidad alguna contra él. A lo que Bumpy, con una sonrisa confiada, replicó recordando el subestimado destino de Charles. A pesar de la osadía de Bumpy, Luciano se mantuvo inamovible y la situación quedó en un tenso estancamiento. ¿Qué giros impredecibles aguardaban en este juego mortal de poder y venganza en las calles de Harlem? Mientras tanto, el conflicto en Harlem no daba tregua, cobrándose víctimas y perpetuando el ciclo de abusos. En el estío de 1935, Bumpy y Rawlins finalmente se vieron las caras. Un apacible paseo nocturno se convirtió en un feroz enfrentamiento cuando Rawlins, armado con un cuchillo, embistió contra Bumpy. El combate cuerpo a cuerpo finalizó con Bumpy en pie y Rawlins desfigurado y postrado en el pavimento, su globo ocular pendiendo de un hilo. Bumpy, con una tranquilidad helada, simplemente expresó su repentino antojo por la comida italiana. La noche no acabó allí para Rawlins, que a pesar de sus heridas, buscó vengarse esa misma noche. Su intento fallido de ejecución dejó una víctima inocente y llevó a su captura y condena. Encuesta: ¿qué crees que fue el factor decisivo que permitió a Bumpy mantenerse en pie en el violento tablero de ajedrez que era Harlem? Opción A: la lealtad inquebrantable de sus seguidores. Opción B: su astucia y estrategia superior. Opción C: la caída de sus rivales debido a circunstancias ajenas. Opción D: la fortaleza y determinación de su carácter. Déjanos tu respuesta y opiniones en los comentarios. Caída y redención. Bumpy Johnson aún mantenía viva la esperanza de ver el ocaso de Schultz, un anhelo que se materializaría en octubre de 1935, cuando Luciano, junto con otros integrantes de la élite del delito organizado norteamericano, determinaron que era esencial deshacerse de él. En aquel momento, Schultz se encontraba bajo el acecho de la ley, y en un intento por liberarse de ese apuro y calmar las aguas, optó por planear la ejecución de un fiscal de nombre Thomas Dewey. Una estrategia totalmente reprobable para Luciano y sus compinches. Como consecuencia, Schultz fue ejecutado en un comedor de Nueva Jersey y expiró en su lecho hospitalario. Posteriormente, el linaje de Bumpy, junto con la reina de Harlem, se alzaron victoriosos. Harlem se encontraba liberado una vez más y la contienda había llegado por fin a su conclusión. No obstante, era un enigma la forma en que se estructurarían
las rifas clandestinas tras el deceso de Schultz. ¿Sería que Luciano se haría con el control total, relegando incluso a Bumpy a un segundo plano? En breve, Bumpy hallaría respuestas a estas interrogantes, pues una semana después del fallecimiento de Schultz, se llevó a cabo otra junta con Luciano. Con Schultz fuera de la escena, Bumpy y Luciano se vieron las caras de nuevo, esta vez por petición del capo mafioso italiano. Luciano concedió que Bumpy expusiera sus puntos primero y entre ambos discutieron diversos aspectos. Bumpy manifestó que a pesar de ser consciente de sus limitaciones para ganar una batalla contra Luciano, tampoco podía permanecer indiferente y observar cómo el comercio del juego en Harlem se deslizaba de entre los dedos de la comunidad afroamericana. Luego de prestar atención a Bumpy, Luciano pronunció que dejaría en paz a los involucrados en el negocio del juego en Harlem, al menos aquellos que lo habían respaldado a lo largo del conflicto. Acto seguido, mencionó que cualquier futura lotería que se inaugurase en el barrio quedaría bajo el dominio de la mafia. Tras esta declaración, Bumpy propuso convertirse en el aliado de Luciano en Harlem, asegurando así que la mafia no tomase ninguna decisión allí sin su aprobación y una porción en el emprendimiento. ¿Cuánto peso llevarían las palabras en una negociación cuando la vida pende de un hilo? Durante horas, Bumpy y Luciano debatieron intensamente cada detalle. En un momento de tensión crítica, Luciano lanzó una advertencia velada. ¿No comprendes el favor que te estoy concediendo? Podría acabar con tu vida aquí mismo y apoderarme de todo. Con una sonrisa confiada, Bumpy le replicó, sugiriendo que Luciano era un hombre de negocios demasiado sagaz como para recurrir a tal extremo. A medida que las negociaciones avanzaban, la atmósfera se suavizaba hasta que finalmente ambos hombres compartieron risas y llegaron a un acuerdo. Bumpy no solo había negociado la paz con dignidad, sino que también había desafiado al mafioso más temido de Nueva York, sellando un logro que Harlem recordaría con admiración. Tras este encuentro decisivo, ser aliado de Bumpy se convirtió en un distintivo de honor. Bumpy Johnson se deleitaba en su recién adquirida posición de influencia en Harlem. La deferencia y el respeto que recibía eran evidentes en cada establecimiento al que ingresaba. Los homenajes en forma de bebidas gratis no se hacían esperar. Atrajo no solo la admiración de las mujeres, sino también el interés de algunas celebridades. Pero por encima de todo, lo que más valoraba era el respeto que los gángsteres italianos mostraban hacia el pacto establecido con Luciano. Ninguno osaría entrometerse en sus negocios sin antes enfrentarse a él. Este vínculo amistoso se mantuvo inalterable hasta 1936, año en que Luciano fue detenido por cargos de proxenetismo. Al año siguiente, Bumpy enfrentaría su propio juicio por agresión criminal en defensa de una joven bajo su amparo. Condenado a una década tras las rejas, Bumpy fue enviado a la prisión de Dannemora, el mismo lugar donde Luciano cumplía su sentencia. Circulan rumores de que Bumpy, en un acto de lealtad, protegió a Lucky en el patio de la cárcel de un intento de ejecución, ganándose el privilegio de disfrutar exquisitos platillos italianos durante su condena. Liberado en 1947, Bumpy regresó a Harlem, solo para descubrir que el mundo que había dejado atrás ya no era el mismo. ¿Sabías que la cárcel de Alcatraz donde Bumpy Johnson pasó parte de su condena es conocida como La Roca y se consideraba inescapable debido a las frías y turbulentas aguas que la rodean? Al revelar Bumpy su intención de inaugurar una nueva rifa en Harlem, se encontró con sombrías advertencias acerca del dominio italiano. Los italianos dominan el terreno ahora, quizás ni te dejen establecer tu lotería. Frente a este reto, optó por concretar un encuentro con Joey Adonis, quien dirigía las operaciones de Luciano en su ausencia. A pesar de la falta de simpatía hacia Adonis, Bumpy no podía negar el ingenio y la fidelidad que éste demostraba. La mafia italiana, señores indiscutibles de Harlem, acogió a Bumpy con obsequios suntuosos como señal de bienvenida. Sin embargo, le hicieron entender con firmeza que sus tiempos de autonomía habían expirado. Ya no era el soberano de Harlem y el acuerdo previo con la mafia italiana había concluido.
Ante la evidente alteración del poder, Bumpy se mostró inquebrantable. Contestó con una risa discreta, levantándose junto a su séquito. Dirigió su mirada hacia Adonis, expresando: «Es imperativo que le comuniques a nuestro mutual amigo la situación actual y mi descontento con ella. Asegúrate de extenderle mis cordiales saludos a tu próxima comunicación, recordándole el honor que fue asistirle durante nuestro mutuo confinamiento». Era una alusión directa a su heroica defensa de Luciano en Dannemora. En un encuentro subsiguiente, Adonis inquirió: «¿Por qué omitiste mencionar tu acto de valentía hacia nuestro amigo en prisión?». Bumpy simplemente replicó: «No era mi lugar anunciarlo». Tras este intercambio, Bumpy logró reinstaurar su influencia en Harlem. Gracias a su entendimiento con los italianos, pudo establecer su lotería en la ubicación deseada, una empresa que le reportaría considerables beneficios a largo plazo. Su prestigio en las calles de Harlem continuó en ascenso. Todo marchaba viento en popa hasta su encuentro con cierto Flash Walker. En el crepúsculo de 1948, un joven desamparado y huérfano llamado Flash Walker buscaba fervientemente un empleo bajo el ala de Bumpy. Gracias a la intervención de un conocido común, Flash fue introducido a Bumpy, quien era venerado como el protector de Harlem durante una velada invernal de diciembre. Movido por un gesto de compasión, Bumpy decidió emplear a Flash para que asistiera en algunas labores domésticas, específicamente para su esposa. Con 19 años y dotado de una labia cautivadora que a muchos hechizaba, Flash pronto se ganó el afecto genuino de Bumpy, un cariño tan profundo que casi provocaba envidia a sus dos hijas. La relación entre ambos se fortaleció hasta el punto en que Bumpy, confiando plenamente en Flash, le asignó una posición en una de sus loterías. Un dato curioso muy interesante es que Bumpy Johnson era conocido por su intelecto. Se dice que disfrutaba leyendo y jugando ajedrez en su tiempo libre. Su apodo Bumpy proviene de un bulto en su cabeza. Por otro lado, Flash poseía un talento natural para persuadir a los apostadores a invertir más de lo prudente, elevándolo rápidamente al rango del colaborador más valioso. Su habilidad no pasó desapercibida, y Bumpy empezó a llevarlo a reuniones cruciales, incluidos los encuentros con italianos. Sin embargo, en 1949, la trama se complica cuando Flash Walker se topa con un proxeneta que le sugiere un esquema de negocio tentador pero dudoso. Le propone a Flash el cobro de cheques que parecían ser robados, evitando así cualquier trato directo con el banco. Para Flash, esta era una oportunidad de aumentar sus ingresos de manera fácil, sumándose a lo que ya percibía gracias a Bumpy. Sin dudarlo, acepta y procede a depositar los cheques en la cuenta del hombre que lo había acogido como un hijo. 4 meses más tarde, Bumpy recibe una llamada alarmante de su banco, solicitándole una reunión urgente para discutir anomalías en su cuenta. Al descubrir el fraude, Bumpy logra resolver el entuerto, pero regresa a su hogar consumido por la ira. Mientras deambula agitado por su residencia, reflexiona sobre el peligro que Flash representaba. Para complicar aún más las cosas, una de sus hijas le confiesa que Flash había tenido comportamientos inapropiados con ella y su hermana, no siendo esta la primera vez que sucedía. ¿Qué impulsó a un hombre a confrontar la traición dentro de su propio círculo? Antes de que sus hijas pudieran terminar de contar su relato, Bumpy ya estaba en camino hacia la salida, montándose en su Cadillac con un destino fijo en mente: encontrar a Flash. Sin mediar palabra al encontrarse, le propinó un contundente puñetazo. Flash apenas tuvo oportunidad de procesar el ataque antes de que Bumpy se abalanzara sobre él, desatando una furia de golpes y acusaciones. Tras el altercado, Bumpy se reunió con sus aliados de siempre, quienes le sugirieron una solución definitiva: eliminar a Flash. «Te has hecho de un enemigo de por vida, no deberías seguir vivo», le aconsejaron. A pesar de sus palabras, Bumpy eligió ignorar el consejo, tal vez reteniendo aún algo de cariño hacia quien fue su protegido. Esta decisión, sin embargo, se convertiría en motivo de arrepentimiento cuando los planes siniestros de Flash salieran a la luz.
Flash tenía la intención de plantar un paquete de heroína en la residencia de Bumpy para luego alertar a la policía y acusarlo. Al descubrir este complot, Bumpy convocó de urgencia a sus más cercanos colaboradores para decidir el curso de acción. Concluida la reunión, partieron en búsqueda de Flash, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Bumpy fue detenido en su hogar por agentes antisustancias ilegales y llevado ante la oficina de narcóticos, donde se enteró de la traición. Flash había testificado en su contra en un caso de tráfico de heroína. Flash había alegado ante la policía que distribuía sustancias ilegales bajo las órdenes de Bumpy, una afirmación que ni siquiera los agentes de narcóticos tomaron en serio, dada la falta de pruebas de cualquier vínculo previo de Bumpy con el tráfico ilegal. Fue entonces cuando las autoridades federales se involucraron, y aunque Bumpy sostenía su inocencia, entendieron que su arresto podría ser el catalizador para una limpieza en Harlem, presionándolo para que delatara a otros involucrados en el tráfico de sustancias ilegales. ¿Podría Bumpy navegar por este torbellino de acusaciones y traición para limpiar su nombre y proteger su legado? Desde aquel fatídico momento, Bumpy invirtió una fortuna en un esfuerzo desesperado por limpiar su nombre, pero trágicamente sus esfuerzos resultaron insuficientes. Los agentes federales, inflexibles en su postura, lo acosaron incesantemente por nombres que pudieran permitirle cerrar el caso. Pero Bumpy, firme en su resistencia, repetía sin cesar su petición de ser dejado en paz. La culminación de este tenso enfrentamiento llegó en junio de 1952, cuando se llevó a cabo su juicio. A lo largo de este periodo, Bumpy se mantuvo en libertad bajo fianza, hasta que el jurado, tras apenas 3 horas de deliberación, lo declaró culpable de 2 cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilegales. La sentencia fue un duro golpe para sus seres queridos. Bumpy fue condenado a 15 años de reclusión, cumpliendo la mayor parte de su pena en Alcatraz, un lugar notorio por albergar a algunos de los delincuentes más temidos de la nación. Allí, la deshumanización era tal que a los presos se les refería por números en lugar de por sus nombres, una táctica diseñada para quebrar su espíritu. A pesar de todo, Bumpy logró ser liberado después de 10 años, en 1963, bajo libertad condicional. El regreso de Bumpy a Harlem fue recibido con una efusión de alegría. Las calles se llenaron de gente que lo aclamaba, celebrando su liberación con aplausos y confeti, como si de un desfile presidencial se tratara. Conmovido hasta las lágrimas, Bumpy saludó a la multitud, un testimonio del profundo cariño y respeto que Harlem aún le profesaba. A pesar de los desafíos y controversias que marcaron su vida, la comunidad lo recordaba no solo como un gángster, sino como un individuo de considerable complejidad moral. Alguien que, pese a sus actividades delictivas, también se esforzó por ayudar a los más desfavorecidos de su barrio. Al final de su vida, Bumpy se enfrentó a problemas cardíacos que lo llevaron a la tumba en 1968, cerrando el capítulo de una de las figuras más enigmáticas y contradictorias de Harlem. Un hombre cuya vida estuvo marcada tanto por la criminalidad como por actos de benevolencia. Dato curioso: el legado de Bumpy Johnson ha influido en la cultura popular, siendo retratado en varias películas y series de televisión, y es citado en canciones de hip hop, mostrando su perdurable influencia en el imaginario colectivo. Cientos de personas se congregaron para rendirle tributo a este Robin Hood de Harlem, un hombre que, a pesar de sus innegables talentos y potencial para haber tomado un camino distinto en la vida, eligió un sendero que lo convertiría en leyenda. En retrospectiva, Bumpy Johnson es recordado no solo por sus crímenes, sino también por su resistencia y su singular posición en la historia de Nueva York. ¿Cómo se equilibra la memoria de un hombre tan complejo, capaz de inspirar tanta admiración como condena? Si te ha gustado esta historia, no dejes de compartir este video, darle like, comentar tus opiniones y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.